Segunda Timoteo capítulo número 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Un versículo muy conocido que nos da mucha luz acerca de cómo debemos ser los obreros cristianos. Bíblicamente cada cristiano es un obrero cristiano. Ahora, cuando hablo de un obrero, pues es el que obra, es un trabajador. El obrero es alguien que hace una función, que tiene un trabajo, que desarrolla obras. Esto es importante porque a la luz de las Escrituras nosotros debemos buscar ser obreros aprobados, es decir, obreros capacitados para la tarea que se nos ha asignado en el reino de los cielos de parte de Dios. Y aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo este versículo tan interesante en donde dice, Pablo aconsejándole a Timoteo y a cada uno de nosotros, Dios dice: procura con diligencia, o sea, esfuérzate, que ese procurar sea con tu máximo esfuerzo. Esfuérzate con diligencia, dice, por presentarte a Dios. Presentarte a Dios pues es enlistarte, es ponerte a las órdenes de Dios. Pablo dice, le escribe a Timoteo: procura con diligencia, o sea, esfuérzate por llegar hasta Dios, presentarte a Dios, estar listo y decirle: Dios, estoy listo para el servicio que tú quieras darme. Eso es presentarte. Es como llegar y tocar y llenar una solicitud de empleo, ¿no? Y tocar una puerta y decir: aquí estoy listo para el trabajo. Eso es presentarte ante Dios. Entonces Pablo dice: procura con diligencia a todo cristiano, a todo creyente, que debemos ser obreros cristianos, obreros de Dios, trabajadores de Dios, obras, no solo palabras, no solo doctrina, sino obras. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Y viene una palabra importantísima: aprobado, obrero aprobado. De hecho lleva por título un obrero aprobado. La palabra que se usa para aprobado es dókimos en el griego, y es una palabra que se usa para hacer notar que una cosa es útil para desarrollar un servicio. Por ejemplo, un martillo es aprobado para clavar un clavo, no una cegueta. Una cegueta es aprobada, es útil para cortar un tubo. Un serrucho es útil para hacer una ranura en una madera. Cada herramienta, cada utensilio, cada cosa es útil para un servicio. Pablo dice y escribe aquí: el Señor nos llama a que podamos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, o sea, dókimos, que significa útiles, capacitados para. Y luego viene algo maravilloso, porque esto de la utilidad para, o ser adecuado para, dice como obrero, o sea, preséntate a Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, o sea, que seas útil para hacer algo en el reino de Dios. Y luego dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse es un obrero que ha hecho bien su tarea, que hace bien su tarea, que cumple con lo que se le encomendó. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse es el que cumple con su horario, es disciplinado en su hora de llegada, en su hora de salida, hace las tareas que le corresponden. Y de la misma manera, cuando hablamos de obreros cristianos, también debemos ser obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, es decir, obreros dókimos, obreros aprobados, en ese sentido, útiles para, adecuados para, y que ese servicio que nosotros damos, esa obra que realizamos como cristianos, pues no nos provoque ninguna clase de vergüenza, que no haya ninguna otra doble intención, que no lo hagamos chambonamente como para que después nos digan: oye, tú hiciste esto, híjole, sí, y entonces te avergüences, sino que todo lo que tú hagas en la obra del reino para Dios sea bien realizado, que seas un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse porque hace su tarea, porque realiza su función, porque cumple con la función dentro del cuerpo de Cristo para la cual Dios le ha llamado. Y luego dice, frase final del verso 15, y que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Usar bien es ser bueno para. O sea, completando la idea, procura con diligencia, esfuérzate por presentarte a Dios y decirle: Señor, ¿para qué soy bueno? Como aprobado, alguien útil que se puede aprovechar en algún servicio, y como un obrero, alguien que trabaja y que no tiene de qué avergonzarse, porque todo lo que hace lo hace de la mejor manera, y no solo de la mejor manera, sino que lo hace bien, que usa bien, es bueno para.
Qué importante es que cada obrero cristiano, cada cristiano en la iglesia, seamos obreros útiles, que hagamos bien las cosas para Dios, que cada cosa que realicemos, sea la que sea, dentro y fuera de la iglesia, que lo hagamos para el reino, para el Señor, y que lo hagamos bien, que usa bien. Y luego viene aquí algo que no puedo evitar hablar de esto, porque dice que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Todo el contexto del pasaje, si usted lo lee a conciencia, está hablando el apóstol Pablo de que seamos obreros, obrar, de acción, que trabajemos, que no seamos solo palabreros, que no seamos cristianos que sepamos o que tengamos conocimiento solo acerca de Dios, sino que seamos obreros, es decir, que pongamos por obra lo que conocemos, que la palabra de verdad que conocemos, la pongamos por obra, que usa bien la palabra de verdad, es que la conoces la Biblia, conoces la voluntad de Dios, pero no solo la conoces, sino bien la aplicas para tu vida, para funcionar dentro del cuerpo de Cristo y ser parte de una iglesia, de un cuerpo que funciona, en donde cada obrero cristiano debe procurar esforzarse por presentarse delante de Dios aprobado, útil para, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El contexto, y con esto quiero amalgamar y quiero concentrarme en esto. El contexto usa mucho lo que es la palabrería y la acción. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre palabras. O sea, acuérdense que el evangelio no solo son palabras, no solo se trata de hablar y hablar y hablar y hablar, lo cual para nada aprovecha. Las palabras, si tú peleas por palabras, peleas por doctrina, peleas por algunas raíces de la Biblia, si tú peleas con respecto a algún punto doctrinal, con respecto de quién es Dios, quién soy yo, etcétera, pues eso de nada aprovecha, para nada aprovecha, sino que es para perdición. La palabra perdición en el griego es la demolición de una casa, o sea, es para demolición de los oyentes, o sea, para destrucción de los oyentes. Qué interesante enseñanza nos está dejando aquí la palabra, porque tú y yo fuimos llamados a ser obreros cristianos, no palabreros cristianos. No contiendas por palabras, porque esas contiendas de nada aprovechan y pueden llegar a destruir. Lo ligo con el 15. Tú mejor procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. La palabra, uso bien la palabra. Sí, hablo con la palabra, pero mi palabra va respaldada con obras, con hechos. Mi fe no solo es intelectual, sino es una fe que acciona en obras. Hago obras no para ser salvo, sino porque soy salvo. Creo que aquí está la gran diferencia. No para. Yo soy un obrero cristiano no para llegar al cielo. Soy un obrero cristiano porque he recibido la salvación por gracia en Cristo Jesús y ahora estoy agradecido. Y por esa gratitud, ahora soy un obrero cristiano. Esa fe, la fe que obra, la fe que me lleva a ser un cristiano que obra y que obra aprobadamente, es decir, que obra precisamente lo que tiene que hacer. Eso es lo que Dios está buscando, obreros aprobados, no solo palabreros, porque contender por palabras de nada aprovecha, más es para destrucción. Mejor preséntate como un obrero que haga bien las cosas usando la palabra de verdad. Verso siguiente, mas tú evita, otra vez regresa al tema de las palabras, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita solamente tener palabras. Evita solamente ser un cristiano que habla y habla y habla. Mejor ser un cristiano que habla y obra, que predica, pero que también lo que predica lo vive. Versículo siguiente, versículo 17. Y su palabra, sigue con las palabras y las obras, y su palabra carcomerá como gangrena. O sea, finalmente, si tú te metes en palabrerías, en ser un cristiano de una fe intelectual, en ser un cristiano de una fe que solamente dice y dice y dice y dice y no hace, entonces esas palabras van a carcomer como una gangrena. Y esa gangrena te echa a perder una parte del cuerpo. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Otra vez, se desviaron de la palabra. El problema no está en conocer la palabra. Hay que conocer la palabra para obrar conforme a la palabra. Pero estos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. 19, y con esto termino. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. O sea, los verdaderos obreros aprobados, este es el sello. Conoce al Señor los que son suyos. O sea, Dios te reconoce como su obrero, primero. Y dos, el que es un obrero está apartado de toda iniquidad, aquel que invoca
el nombre de Cristo Jesús. Creo que estas son las señales de los obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que hacen su trabajo por Dios, que usan bien la palabra de verdad. Esos obreros cristianos que no solamente se conforman con hablar y hablar y hablar, sino que además de hablar viven, además de hablar hacen, además de hablar obran. Y entonces el evangelio deja de ser solamente palabrería o solamente doctrina para convertirse en una realidad en nuestras vidas. Es por eso que tú y yo hemos sido llamados a ser obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos porque usamos bien la palabra, sí la conocemos, nuestra vida está basada en la palabra, pero precisamente es eso, nuestra vida como está basada en la palabra, entonces obramos conforme a la palabra. Y un obrero cristiano que obra conforme a la palabra es un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad y entonces le marca a otros, no solo con palabras, sino con el ejemplo. Le muestra a otros y les traza a otros el camino que deben de seguir para tener una relación personal con Jesucristo. Qué importante es este fundamento de Dios. Él conoce a los obreros que son de Él. Y segundo, la segunda señal es que los obreros cristianos están apartados de toda iniquidad. Creo que hoy Dios nos está llamando a ser obreros aprobados. Que no solamente estemos atareados en la iglesia o atareados en el evangelio o atareados en estar haciendo y haciendo y haciendo cosas, sino que esa obra sea dirigida por la palabra de acuerdo al llamado que Dios te ha dado y entonces tú y yo podamos ser cristianos, obreros, aprobados, que procuran con diligencia estar siempre siendo útiles para la obra de Dios, aprobados, idóneos, y que no tenemos de qué avergonzarnos porque todo lo que obramos lo obramos para la gloria de Dios. Y además, usamos bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado es un obrero que no solamente sabe qué decir, sino que siempre sabe qué hacer. Y ese decir y hacer, esa palabra sembrada en el corazón que me lleva a obrar, esa es la verdadera regla y señal del discipulado. Que estemos apartados de la iniquidad porque Dios conoce a los que son suyos. Tú y yo somos de Él porque un día fuimos llamados. Y si tú no eres de Él, hoy Dios te está llamando a que seas de Él. Abre tu corazón. Ábrele tu corazón a Jesús. Jesús te está buscando para convertirte en un obrero suyo. Un obrero que pueda ser un obrero aprobado. Que no sea solamente de palabra, sino que sea de hechos. Dios está buscando esta clase de obreros. Espero que tú y yo seamos uno de ellos. Obreros aprobados. Así que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo número 15. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que seas un obrero del Señor durante este día y que el Señor te bendiga.